Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener varios invitados para conversar sobre esta difícil coyuntura que se vive con el COVID-19. En Venezuela, en el mundo también, particularmente en Venezuela, pues se han dictado algunas medidas, sobre todo en el área metropolitana de Caracas, Miranda y Vargas, el estado La Guaira, pues quise decir, como se llama ahora. En todo caso, lo importante es que hay en el gremio médico mucha actividad, mucha preocupación y estuvimos tratando de traer al estudio algunos infectólogos, pero realmente los que han sido voceros en estos días pues están sumamente ocupados. El doctor Luis Jiménez es el director de salud médica de Chacao, Salud Chacao, nos acompaña para hablar un poco sobre cómo han abordado este asunto, esta pandemia en el municipio. Pero también nos va a acompañar hoy el doctor Rafael Orihuela, quien nos lo va a hacer vía Zoom, experto en medicina tropical, fue ministro de Salud. La doctora María Eugenia Landaeta, jefa de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Vamos a tratar de hacer el contacto telefónico, que no ha estado fácil, al igual que con la doctora Patricia Valenzuela Robles, doctora y infectóloga también. Así que bien, nuestra etiqueta para el día de hoy, prevención a la una. Así que bien, al doctor Luis Jiménez le damos la bienvenida. Luis, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha manejado el tema COVID estos días en Chacao? ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo están las cosas en el municipio? ¿Cómo se manejan ustedes que no son, digamos, especialistas en COVID, que son una dirección de una alcaldía? Sí, bueno, desde que comenzó la epidemia el 13 de marzo del año pasado, el alcalde Gustavo Duque reunió a su equipo de trabajo y se diseñó un plan de acción para el beneficio de los habitantes del municipio de Chacao. En ese sentido, en la parte de salud, que es la que yo manejo en conjunto con la presidenta del instituto, nos abocamos a la prevención de esta enfermedad, que al final del cuento es lo que nos va a dar o lo que nos va a permitir que esta epidemia pase sin mayores complicaciones. En ese sentido, bueno, como te dije, comenzamos un plan de educación, inclusive antes de que decretaran la epidemia, con charlas, hacíamos conferencias, invitábamos a la comunidad. Ya una vez que inició la epidemia, que no pudimos seguir haciendo este tipo de actividades, lo hacíamos vía digital, a través de flyers, a través de nuestra página en Instagram y en la página de la alcaldía. Y en conjunto, el alcalde lanzó el programa Unidos por Chacao, que lo que busca es proteger aún más al vecino. Sin embargo, cuando tuvimos la primera ola de la epidemia, se manejaron muchos casos en nuestra sede de Rosal, que es la sede que trabaja las 24 horas del día. Allí esa es una emergencia de choque. Nosotros ahí no tenemos ni hospitalización ni observación. Lo que hacemos es los pacientes que nos llegan, sintomáticos respiratorios, los evaluamos, le hacemos lo que le podemos hacer allí, los compensamos e inmediatamente los referimos a los centros centinelas que destinó el gobierno nacional para tal fin. En los meses de octubre, noviembre y diciembre bajaron un poco los números de casos que nos llegaban a la sede, pero ahorita estamos viendo el repunte que se está viendo a nivel nacional. Nosotros también en el caso del municipio, ¿cuántos casos tiene el municipio de Chacao registrados oficialmente? Oficialmente, la información que nos suministró el Distrito Sanitario es que tenemos 16 casos activos en el municipio y 16 casos recuperados. Ahora, se habla también de subregistros por diversas razones, ¿no? Por razones de personas que no van al centro médico y pasan el COVID en su casa junto a algún familiar que lo tenga, por razones de que en las clínicas quizás fallece alguien o se trata de alguien y no lo registran, digamos, como si fuera COVID. Hay distintas variantes, ¿no? Sí, en ese sentido nosotros le hemos hecho un exhorto, el ciudadano alcalde y su equipo, le hemos hecho un exhorto a nuestros vecinos que se pueden comunicar con nosotros, que nosotros le vamos a brindar todo el apoyo que ellos necesitan. Haciéndoles saber que la decisión es de ellos, pues. O sea, si ellos quieren ser hospitalizados, si ellos quieren ser referidos a algún centro, nosotros le prestamos la colaboración, pero que tengan la certeza de que
cuentan con nosotros y se pueden comunicar con nosotros sin ningún problema. Esto buscando precisamente eso, no tener ese subregistro que evidentemente en cualquier epidemia, no necesariamente tiene que ser ahorita con el COVID-19, en cualquier epidemia siempre ocurren sus registros. Ahora fíjate, también se habla de que ahora la situación es mucho más complicada por la llegada de la cepa brasileña, ¿verdad? Las estadísticas en el caso del municipio de Chacao, esos 16, es una constante, ha aumentado con respecto a otros meses, estará relacionado con la llegada de esa nueva cepa o variante, como le dicen, Sí, o bueno, no necesariamente. si lo comparamos con los meses anteriores, hemos presentado un leve repunte con respecto a los meses anteriores, pero debemos recordar que a nivel nacional hubo un descenso de casos previos a este repunte que tuvimos. Entonces, el comportamiento es el mismo que se está dando a nivel nacional. Con respecto a la nueva cepa, la información que manejamos es que es una cepa que es más virulenta, es más contagiante, se contagia más fácilmente. Entonces, en ese sentido, hemos afianzado nuestra política comunicacional para mantener las medidas de bioseguridad. O sea, nosotros, ese es nuestro principio, que el vecino se cuide. Ahora, ustedes son parte de una región de Caracas, del área metropolitana de Caracas, pero también del estado Miranda. ¿Han tenido alguna coordinación con el gobernador o con la gobernación, Dirección de Salud de la gobernación? ¿Cómo está la relación con los centros médicos públicos y privados? Sí, no, evidentemente, este es un trabajo mancomunado. El alcalde, ¿En qué se concreta ese trabajo mancomunado? ¿Cómo se puede, digamos, sí, bueno, evidenciar? nosotros, la presidenta del instituto y el ciudadano alcalde mantienen constante comunicación con las autoridades sanitarias del estado Miranda. En el caso nuestro, por estar en el estado Miranda, nuestro primer punto de enlace es el distrito sanitario, número 7. Y todo lo que se lleva a cabo en el municipio, tanto por parte de ellos como por parte de nosotros, está coordinado. O sea, ellos deciden hacer alguna campaña o jornadas de pruebas en algunos de los sectores del municipio y vamos en conjunto con ellos. Ahora, en cuanto al municipio, por ejemplo, que hay muchos hoteles, restaurantes, locales comerciales, centros comerciales, ¿verdad? ¿Han ustedes ajustado la regulación, por ejemplo, para las actividades de locales, de restaurantes, de otro tipo de locales públicos, centros comerciales, qué sé yo, actividades, teatros, en fin, los cines que también se había... Sí, nosotros, el alcalde siempre ha sido respetuoso de las indicaciones que emanan directamente de la gobernación y del gobierno nacional. En ese sentido, esta semana, que es una semana flexible con cerco epidemiológico decretada por el ciudadano presidente, se emitieron comunicaciones para que los centros comerciales, los locales comerciales, los restaurantes cumplieran el horario de acuerdo a lo que estaba destinado. Y efectivamente, si se salen de la norma, saben que van a ser sancionados. La norma establece hasta las 6 de la tarde, algo así, no entiendo, en el caso de algunos locales. No, dependiendo del expendio por lo menos los expendios de alimentos, tienen un horario un poco más, hasta las 6. Hasta las 6. Los que no son de primera necesidad hasta las 3 de la tarde. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, el alcalde ha girado instrucciones para que el cuerpo policial del municipio esté haciendo recorridos para hacer cumplir el dictamen. Vamos a hacer una pausa, doctor Jiménez, y ya regresamos, pero en la segunda parte vamos a incorporar a la conversación al doctor Rafael Orihuela, experto en medicina tropical, exministro de Salud. Hacemos la pausa y ya venimos. Prevención a la una es nuestra etiqueta para el día de hoy. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una. Nos acompaña en el estudio el doctor Luis Jiménez, quien es el director de Salud Chacao. Y ya tenemos con nosotros vía Zoom al doctor Rafael Orihuela, el especialista también en medicina tropical, experto en medicina tropical, fue ministro de Salud, docente, en fin. Bienvenido, doctor Orihuela, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Vladimir, siempre a la orden. Bueno, caramba, aquí nos acompaña el doctor Luis Jiménez también en el estudio. Y me gustaría su opinión con respecto a esta nueva cepa o variante brasileña y si se le puede atribuir a esa nueva cepa
el aumento de las cifras en el COVID en Venezuela o no está asociada una cosa con la otra? Bueno, fíjate, yo pienso que los tiempos no dan para asociar una cosa con la otra, porque recuerda que nosotros venimos un poco alentando el riesgo de que hubiese algún tipo de explosión como la que estamos viviendo hoy, incluso del año pasado en diciembre, cuando hubo aquel mes entero, digamos, de vacaciones por el coronavirus. O sea, que eso va, digamos, como acumulando casos que tú no lo sientes porque no son casos sintomáticos, porque no son casos graves, y eso de pronto tiene una explosión. Luego hicimos la advertencia también, ya pasado el año 20, la advertencia de que venía carnaval, llegó carnaval, pasó carnaval, ahora estamos en el pre-Semana Santa, y estos son puntos de aglomeración de muchas personas. ¿Qué dijimos en aquel entonces? Bueno, mire, hay que estar preparado, viene un incremento, hay que bajarse, hay que evitar eso, hay que buscar distancia o cosas más, todo lo que se está planteando. Ahora, en medio de esto aparece la nueva cepa, que por eso son dos, ya son dos, no una. Y aparecen en Manaus. Hay una suerte, digamos, de debate que el gobierno, digamos, cuando se expresa sobre que está en Manaus, es como que si tuviera, que te digo yo, de Chapayá y Caracas. No, de Manaus acá a Venezuela hay más de 800 kilómetros de distancia y eso es una selva impenetrable. O sea que la entrada por allí de una cepa que nos llegue a nosotros de pronto de un día para otro, eso no es viable. Usualmente ese tipo de entrada corresponde sobre todo a vía aérea, pasajes por turismo, pasajes por transporte, pasajes por negocios, etcétera, y un poco eso va acumulando poco a poco los casos. ¿Qué se dice hasta ahora? Bueno, tenemos que si un caso en Bolívar, que si un caso aquí en Caracas o en Miranda. Eso yo te diría que está como una fase de incubación de otro brinco hacia adelante que vamos a tener quizás en unos 20, 30 días, quizás en el post-santo. Ahí ya pudiéramos decir, debe haber alguna relación, lo que nos está ocurriendo ahora, con la famosa cepa de Manaus. No creo que esté, digamos, presente para explicar que es por la de Manaus y no por el carnaval, por el desorden del carnaval que tuvimos este brote, que tuvimos este reventón grande. Entonces, lo que quiero decir con esto es que además prepararse para el posanto y prepararse para que Manaus termine llegando en algún momento con más fuerza a Venezuela. Ajá. Ahora, también me gustaría un comentario que hace aquí Francisco José Valles Gómez. Saludos, Vladimir, gracias por estar orientado al programa. Tanto el gobierno como la Conferencia Episcopal Venezolana aprobaron permitir los actos religiosos en Semana Santa. Eso es conveniente y le agrego yo flexibilización relativa en Semana Santa, playas, etcétera. En este momento, con lo que hemos visto, ¿eso es recomendable? ¿No es recomendable desde su óptica? Yo desde mi óptica no lo recomendaría. Incluso la iglesia ha declarado públicamente que va a la mitad del espacio útil, digamos, que cabe en la iglesia para la misa, etcétera. Yo creo que hoy en día también con estas metodologías modernas como la que estamos viviendo tú y yo ahorita, con un aparato que es a través de un cable, etcétera. Bueno, mira, yo no sé, hay misas por Zoom y hay una cantidad, digamos, de formas de evadir el riesgo de mucha gente junta. Yo sí creo que debemos intensificar las medidas de control, de evitar aglomeraciones todavía. No hemos entrado en una etapa donde, digamos, en un mes más todos estamos respirando tranquilos, pues se controló. Eso no es verdad. Doctor, no será verdad por lo menos en 4 o 5 meses. Doctor Orihuela, les pido que se mantenga en línea porque vamos a recibir también vía telefónica a la doctora María Eugenia Landayeta. Ella es la jefa de infectología del Hospital Universitario de Caracas y me gustaría también su punto de vista con respecto a la situación, cómo está la atención a los pacientes. Es cierto que los hospitales están saturados. En el caso del universitario, ¿cómo está el Hospital Universitario de Caracas? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias, la escuchamos. Cuéntenos un poco sobre el panorama en el Hospital Universitario de Caracas con respecto a los casos, cómo están atendiéndolos. Ajá, fíjese, nosotros tenemos un servicio de infectología con 14 camas con oxígeno. Antes teníamos 20, pero hay 6 camas que están ahorita dañadas, que se dañaron durante la primera oleada y no las hemos podido reparar. Después de eso, tenemos la emergencia de adultos, que tiene aproximadamente 22 cupos, que están llenos también. Recientemente se abrió un piso de 12 camas de terapia intensiva, pero de esas 12 camas solamente se están utilizando 5 porque son las que se han podido equipar. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos. Tenemos muchas solicitudes para camas de hospitalización, sin embargo, no tenemos más capacidad
recomendaciones de tratamiento porque no tenemos cómo hospitalizarlos. Y con respecto a los medicamentos, ¿hay suficientes medicamentos para tratar a los que ya están hospitalizados y a los pacientes que van a pedir atención? No, los pacientes tienen que conseguir sus propios medicamentos. Hay muy poco de lo que el hospital nos surte. Inclusive las medidas de protección tienen que ser conseguidas por nosotros a través de donaciones o los mismos pacientes van donando algunas cajas de guantes o algunas cosas así. ¿Y el ministerio no les está dotando de esos equipos, de esos insumos para la protección? No, la verdad es que no. Nosotros no dependemos de nada de eso del ministerio ni del hospital. Tengo entendido que los camas que están en el quinto piso sí las está surtiendo el ministerio, pero no estoy muy segura de si esos suministros son suficientes ni quién los está distribuyendo. Landaeta, tenemos en línea al doctor Rafael Orihuela, quien fue ministro de Salud. Él les da la idea de que no está necesariamente asociado el aumento de las cifras a la llegada de la cepa brasileña o la variante brasileña. ¿Qué opina usted al respecto? No sé si el doctor nos está escuchando bien. No bien, pero oigo. Bueno, Ok, mi opinión es que adelante. debe haber de las dos cepas. Debe haber de la cepa que teníamos en la primera oleada y también de la segunda cepa porque ya se ha descubierto tanto en el Distrito Capital como en el estado Miranda como en algunos otros estados. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho que nos haya atendido. Tenemos alguna dificultad con la línea. Vamos a tratar de mejorar la llamada dentro de un rato para ver si la reincorporamos a la conversación. Le agradezco mucho su contacto, doctora María Eugenia Landaeta, jefa de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Ustedes escucharon lo que ella ha señalado. Muchas gracias y continuamos con el doctor Orihuela y se mantiene en el estudio el doctor Luis Jiménez. Doctor Orihuela, la infraestructura hospitalaria, en el caso venezolano, bueno, ya escuchamos a la doctora María Eugenia Landaeta con respecto a lo que está pasando en el clínico. ¿Cuáles son las medidas que usted recomendaría tomar en el sector público y en el sector privado de salud para la atención de esta circunstancia relacionada con el COVID? En primer lugar, la atención hay que centrarla en el paciente, donde el cálculo que se puede hacer por el análisis del caso individual es que va a agravarse. Esto es muy importante. Garantizar entonces un incremento, no tiene por qué ser un incremento exagerado, pero yo te diría que un 30% es suficiente de las camas actuales en los hospitales y clínicas privadas, colocarla ya y disponerla, prepararla para atender pacientes con COVID. Esto es salvador. En muchos países en Europa lograron, digamos, entrarle temprano a ese asunto cuando tuvieron aquel pico grande de gente que moría en los ancianatos, etcétera, y lograron controlar el asunto. Mira, sin camas, sin oxígeno, sin la posibilidad técnica de atender al paciente, el paciente va a fallecer. O sea que este es un primer punto, digamos, crítico que hay que tomar en cuenta como una acción inmediata. Un segundo punto crítico es la atención de las prioridades. No es posible que tú no te imagines que necesitas atender, y eso lo estamos diciendo desde hace ya un año, mayores de 65 años de edad, lo que llaman la tercera edad, lo que llaman el adulto mayor. Es una prioridad ultra, altísima. Entonces tú no puedes ponerte de repente a vacunar a los fiscales de tránsito, a vacunar que sea de DGCIG, una cantidad de tonterías, que son unos muchachos jóvenes, por cierto, bien papiaditos, por favor, ellos pueden vacunarse mañana, pasado mañana, por los viejitos no. Pero tienes que concentrarte en hacer dos cosas con ellos. Primero, asegurar la vacuna. Y segundo, tener capacidad preventiva, capacidad para acertar en la sospecha y diagnóstico. Este paciente se me va a agravar porque tiene tal o cual síntoma, ya no me gusta, vamos corriendo para buscar la cama. Y hay que tener la cama, por supuesto. Entonces, la cama tiene que ser, digamos, requisitos previos para poder entrar con el paciente al hospital público o a la clínica privada. Creo que esas prioridades, si se mantuviesen y si mantenemos una vigilancia estrecha al acecho de adelantarnos un pelito al problema, creo que podemos salvar muchas vidas. Vamos a hacer una pausa, doctor Orihuela. Lo recontactamos nuevamente, no se nos vaya. Y continuaremos conversando con el doctor Luis Jiménez también a propósito de esto de los planes para Semana Santa. Por ejemplo, que siempre Chacao tiene, bueno, los palmeros de Chacao, por ejemplo, esa actividad se va a mantener. ¿Qué se recomienda? ¿Cuáles van a ser los planes en ese sentido? Lo que decía el doctor Orihuela también es interesante. Hasta el Papa ha dado misa vía Zoom, ¿no? No sé si eso se pueda hacer en nuestro país de la misma manera, pero cosas que hemos visto. Hacemos la pausa, prevención a la 1, ya regresamos. Bueno, continuamos conversando
con el doctor Rafael Orihuela. Vamos a tener nuevamente vía Zoom y está con nosotros en el estudio el doctor Luis Jiménez. A mí me gustaría invitar públicamente al ministro de Salud o alguien que él designe, ministro Alvarado, por favor, o alguien que usted designe para que nos dé cifras oficiales, para que nos dé la versión acerca de la situación del COVID en todo el país. Y lo queremos hacer, digamos, desde un trabajo responsable. No se trata ni de especular, ni de tomar el tema a la ligera, sino precisamente queremos tener distintas voces, pero también nos gustaría principalmente tener a la vocería oficial. Hemos tenido tiempo tratando de hacer esto y no lo hemos logrado. Así que públicamente pues le reitero al ministro de Salud, a él o a quien designe o autorice a alguien, porque ayer ubicamos a algún funcionario, no voy a dar el nombre, pero dijo que no estaba autorizado. Entonces, imagínense, el derecho a la información es un derecho muy importante también para los ciudadanos y quieren tener la versión oficial en distintos medios. Uno de ellos, bueno, este espacio, este canal, ¿verdad? Así que, pues, cordialmente lo invito. Bien, ahora, el doctor Luis Jiménez, con respecto a este asunto de la Semana Santa, de las aglomeraciones, de las medidas que habría que tomar, me gustaría una opinión. Por aquí dice Javier Domínguez, ¿de qué sirve cuidarse si el presidente ordena quitar la cuarentena de carnavales, Semana Santa y elecciones, por ejemplo, dice? Sí, bueno, respondiendo un poco a la pregunta del televidente, lamentablemente hemos confundido el término flexibilización con relajo. ¿Ok? Tú puedes tener tu flexibilización manteniendo tus medidas de bioseguridad y eso no necesariamente debe llevarte a contagiarte con el virus. Claro, pero tengo que hacer una interrupción porque vamos a conversar un segundo con Patricia Valenzuela. Ella también es infectóloga y nos acompaña vía telefónica y vamos a buscar que se incorpore nuevamente a la conversación el doctor Orihuela. Doctora Valenzuela, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La escuchamos un poquito bajito allí, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de conversar. Su visión acerca del tratamiento que se le ha dado al COVID en el país, qué recomendaciones hace a la ciudadanía y a los organismos encargados de dictar las políticas en este campo. Creo que se nos cayó la llamada, ¿no? Vamos a tratar de retomarla. Bueno, no es fácil, ¿verdad? Y bueno, en lo que tengamos al doctor Orihuela nuevamente, avíseme, por favor. Ok. Ahora, fíjate, Luis, el doctor Luis Jiménez, director de Salud Chacao, este asunto religioso, por supuesto que tiene su peso. Viene ahora, en el caso de los palmeros de Chacao, son una tradición, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que no lo puedan hacer, pero me imagino que el reparto de la palma, como todos los años, la bendición de la palma, todo eso es una actividad muy masiva, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido el alcalde Gustavo Duque ya giró instrucciones. Debemos recordar que los palmeros de Chacao fueron decretados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2019 por la UNESCO. Y el año pasado no se pudo llevar a cabo esa celebración, que era la primera bajada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y este año, tomando las previsiones en base a las declaraciones del ciudadano presidente de que Semana Santa sería flexible, el ciudadano alcalde reunió a su equipo para ir ya afinando los detalles, teniendo en cuenta que debe ser en conjunto con la gobernación del estado Miranda. Entonces, en ese sentido, ya se han adelantado reuniones, en su debido momento el ciudadano alcalde hará los anuncios pertinentes en cuanto a este tema, cuando ya se defina cómo va a ser la bajada de los palmeros, de llevarse a cabo. Recuerda que nosotros acatamos las normas y lo que dictamina el gobierno nacional. Claro, si el gobierno dice vamos a estar flexibles con ciertas restricciones, bueno, nos adecuaremos al dictamen para poder llevar a cabo esta tradición. Claro. Ahora sí retomamos el contacto con la doctora Patricia Valenzuela Robles. Doctora, ella es médico infectóloga. Adelante, doctora, la escuchamos. Hola, Vladimir, otra vez, saludos a todos. Disculpen que se interrumpió la llamada. Bueno, con respecto a lo que me preguntaba, pues hay que insistir en decirle al ciudadano que indiscriminadamente de lo que se diga, de si es flexibilización, si es el modelo matemático 7+7, indiscriminadamente de lo que sea, el venezolano tiene que
salir de su casa, que si puede hacer teletrabajo, porque la compañía, el sitio. Bueno, lamentablemente se nos volvió a caer la llamada, pero intentaremos, nosotros somos persistentes. Es que en este caso muy importante, fíjate lo que nos dice aquí el colega, el tocayo dijo, Vladimir Polachini nos dice, por favor, extiendan el programa 2 horas, por favor tener a los doctores allí es muy importante, extiendan el programa. Bueno, quisiéramos hacerlo, pero hay una programación. En todo caso, durante toda la programación del canal, pues este tema se aborda frecuentemente, y además también tenemos una sección de salud que nuestra compañera Daniela Sala lleva con mucha seriedad y mucha constancia también. Ahora, volviendo a este asunto de las medidas preventivas, por ejemplo, el tapabocas, por ejemplo, ustedes, los médicos de Salud Chacao, tienen todos estos equipos, porque en el caso del hospital universitario escuchamos que no es así, pero sí tienen ustedes todo el combo, por decirse, o el kit necesario. El kit necesario. Sí, bueno, gracias a Dios y a la gestión del alcalde, nosotros hemos logrado mantener nuestros insumos, nuestro stock de insumos relativamente bien para el suministro de estos equipos de protección a nuestros compañeros de trabajo. Estamos siempre pendientes que no les falte, ¿okay? Se les ha hecho entrega inclusive de protectores faciales, y cada vez que reportan que se les dañó, uno se los repone, porque para nosotros evidentemente es importante la salud de nuestro personal. Por supuesto. Ahora, el doctor Orihuela, que se incorpora nuevamente al programa. Bienvenido nuevamente, doctor Orihuela. ¿Me escucha? Aquí estamos, pendientes. Ajá. La mascarilla, por ejemplo, hay estados, en Estados Unidos ya hay algunos estados que decidieron no usar más la mascarilla, en otros lugares también han adoptado esta medida. La mascarilla y este protector que se usa, las caretas estas, ¿cuánto realmente protege el uso de la mascarilla más la careta? Por ejemplo, ¿se puede sustituir la mascarilla por la careta? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, la careta es un poco más desordenada, pues, porque te la levanta de repente, te la mueve, te la toca. La mascarilla tiene la ventaja que está en un capítulo, un pedazo cerrado, pues muy cerrado, que va, digamos, entre el pómulo y la boca. Allí, si tú no te brungas los ojos, por ejemplo, tú tienes muy poco riesgo. La mascarilla protege hasta un 80-90%, eso es muy importante. Doctor, pero perdón, ¿usted podría echarse un poquito hacia atrás para que se pueda ver mejor su imagen? Perfecto. Perfecto. Te doy el siguiente dato, fíjate, en la epidemia la gran epidemia del año 18, la que se llamó aquella famosa gripe H1N1, aquel entonces, la gripe española, el único recurso era la mascarilla, más nada, no había médicos, no había medicina, no había vacuna, no había nada de eso. Y lograron controlar en muchos lugares solo con la educación social de la sociedad. Eso es muy importante. ¿Por qué en los Estados Unidos hay estas tendencias? No me quites mi libertad, esa mascarilla no me deja respirar, no me deja dormir bien. Bueno, pero te estoy explicando que es para que no te enfermes y no te me mueras. Ahora, es un problema de educación social, colectiva, pública. Se necesita, por eso, que tú entiendas que tienes que usar la mascarilla. Ahora, estas tendencias modernas que se están coleando en esta etapa o en esta epidemia en concreto, ¿verdad? A que la vacuna no sirve, que la vacuna da cáncer, que la vacuna da autismo, una cantidad de cosas que son absolutamente irresponsables y que no son ciertas, se suman un poco a la idea, bueno, vamos a esperar, me vacuno después porque primero voy a ver cómo le va a mi compadre que vive en la esquina. Si no le pasa nada, yo me vacuno. Bueno, toda esa fantasía lo que han hecho es retrasar el proceso de la vacunación. Fíjate, el gobierno anuncia hace poco que va a abrir las escuelas, imagínate, tu escuela primaria y toda la escuela de la primaria. Ajá, bueno, y entonces, ¿cuántos maestros has vacunado? Empieza por allí, porque tú no vas a quedar entonces otro gran foco de infección. Es una decisión que estás tomando como Estado, que es absolutamente equivocada y precipitada. Bueno, después corrido, digo, Ritóbulo, no, todavía no, más dentro de 2 meses, X, pero ¿qué refleja esto? Que no hay claridad estratégica de cómo moverse frente al problema. Entonces, resumen, mascarilla imprescindible. Acostúmbrense, pongan la bonita, le quitan unos bigoticos para que se sienta agradado, pero mascarilla y distancia social son las garantías. Hacemos una pausa y ya venimos tanto con el doctor Rafael Orihuela, experto en medicina tropical, y el doctor Luis Jiménez, quien es director de Salud Chacao. Prevención a la U. Por cierto que quiero comentar
caso del niño de una compañera, de una colega periodista, un bebé de 13 meses, está necesitando inmunoglobulina y es un tratamiento sumamente costoso. Estamos tratando pues de ayudar a conseguir para que se le pueda aplicar. Pero bueno, seguimos con el doctor Orihuela y con el doctor Luis Jiménez, que nos acompaña aquí en el estudio. Ahora, doctor Luis Jiménez, en cuanto a la prevención, ustedes sienten, cuando tú hablabas de relajo, ¿verdad? Que se ha cambiado la flexibilización más bien por relajo. ¿Cuáles son las medidas que ustedes creen que se deben adoptar de aquí en adelante y que no se han adoptado por lo menos en el municipio? No, bueno, en el municipio, como te dije al inicio de la entrevista, nosotros hacemos mucho hincapié en la campaña informativa de la prevención. Bombardeamos a los vecinos todos los días que deben seguir usando sus tapabocas, el lavado de manos constante y el distanciamiento. Que al final eso es lo que nos va a ayudar a controlar la epidemia. Como bien dijo el doctor Orihuela, la epidemia de la gripe española se controló fue con tapabocas. Y esto la podemos manejar igual. Y en ese sentido, en ese orden, van nuestras campañas. Pues. Nosotros todos los días a través de las redes sociales de la alcaldía, de las redes sociales de Salud Chacao, colocamos flyer informativos, lávese las manos constantemente, de 30 segundos a un minuto, el uso del tapabocas, le ponemos flyer comparativo de personas que tienen ambas tapabocas, uno solo tapabocas, ninguno tapabocas, cuál es el porcentaje o la probabilidad de contagiarse que tiene cada uno de esas figuras, porque entendemos que esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a frenar esta epidemia. Y en ese sentido, el alcalde Gustavo Duque lanzó el programa Unidos por Chacao, como te dije al comienzo. Y uno de los pilares de ese programa es la parte preventiva, la parte de educar al vecino en que debe mantener las medidas de bioseguridad. El tratamiento del COVID, doctor Orihuela, por supuesto lo hemos escuchado. ¿Qué se debe hacer que es, digamos, ineludible cuando hay o en una vivienda? ¿Cómo está lo que se llama la saturación de oxígeno? Eso es una prueba que permite, es muy sensible, saber si tú vas a tener riesgo de agravarte o de fallecer un poquitico días después que estás teniendo el oxígeno muy bajito. Eso se hace con una maquinita, un aparatito, como tomar la tensión, es muy sencillo, y permite saber cuándo vas a arrancar a correr para el hospital. Digamos, te abre la posibilidad de tener una acción preventiva para, digamos, pues, acciones más enérgicas. Luego, el malestar general, que es lo que produce cuando estás encamado en tu casa, donde tienes una cantidad de molestias, te duelen los músculos, estás fatigado, no tienes fuerza, todo eso se mejora con el uso de medicamentos de estos llamados analgésicos. Se recomienda mucho el acetaminofeno porque es un poco tóxico, no tiene mayor riesgo. El ibuprofeno también se recomienda y otro digamos, de ese grupo de lo que llaman. Y básicamente cuando estás en riesgo por la acción del virus, eso que se llama la tormenta antigénica que ocurre en la segunda, tercera semana de estar infectado, si vas a tener un comportamiento de complicársete la vida por problemas respiratorios, allí tienes que actuar y actuar con mucha fuerza. Entonces, en ese lapso, en ese tiempo, vamos a decir, de salida del virus del cuerpo, él sale pero dándole patadas a uno por todos lados. Pues, por supuesto, allí hay que actuar, de pronto hay que usar antibióticos si hay una infección demostrada en los pulmones, pero si lo llevas bien, digamos, si tú te manejas con certeza desde el punto de vista médico, yo creo que es lo que ha pasado en este año. Este año es un año de aprendizaje, de mover la mano un poquito a poco, ojalá aquí, sube aquí, vas allá, y se ha logrado más o menos un protocolo estándar a nivel mundial que ha salvado muchísimas vidas. Entonces, digo esto porque hay mucho, ¿cómo te diría? Hay mucho espontáneo en el ruedo. Que si cúrate con 10 goticas, no sé qué cosa, que 40 bromas con una pócima, que la luz solar te quita, que tómate el agua caliente. Bueno, un presidente llegó a sugerir pues, que era uno de tomar cloro con cloro, por cantidad de loqueras que han provocado una situación mundial. Terrible. Ahora, yo creo que como se han hecho las cosas hasta ahora, el personal médico venezolano, que de paso es un personal de guerra, porque aquí hay mucha situación violenta en el país, mira, ha tenido un desempeño exitoso, bastante exitoso en control médico de la pandemia. Yo creo que no tengo quejas en esa dirección. Siempre habrá más de un virus que empiezan a inventar, que si tienen una fórmula secreta, que no sé qué, que un brujo, bueno, todo eso es imposible que tú lo detengas solo, digamos, con el afán de detenerlo.
Una cosa que yo observo, que me parece, y tú que eres periodista pudiera ayudarme en eso a mí, fíjate, hay como cierto temor a la politización del problema o partidización del problema. No, yo no digo esto porque entonces me van a sacar la chicha por tal lado, que no sé qué. Yo, la epidemia de cólera, de mí, que fue una cosa terrible que a mí me tocó vivir en el año 92, se hizo una callapa de todo el mundo, sobre todo la parte del mediática, los medios, los periódicos, la televisión, todo el mundo le cayó encima aquella cosa, y esto logramos erradicarlo en 4 meses. Básicamente fue un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de toda la gente, independientemente de su condición partidista o política, que actuó en la misma dirección. Y por supuesto, si eso se pudiese hoy en día hacer sin que haya tanto resquemor y tanto, digamos, tanta segunda intención, eso ayudaría muchísimo. Las mascarillas se respetarían en todos lados porque es como un consenso universal y eso se respeta. Ahora, yo pienso que ahí hay una falla, digamos, de origen, pues todo este proceso que estamos viviendo en Venezuela y que nos hace difícil, bastante difícil, digamos, la entrada de los medios con toda su fuerza para hacer que algunas actitudes cambien y que otras mejoren. Yo que sí todavía en eso, pienso yo, no está perdida esa batalla, pero es una batalla bastante compleja en este escenario actual de Venezuela. Un punto adicional, doctor Orihuela, que me gustaría comentarle o preguntarle su opinión. Este asunto de los exámenes a las personas que vienen del exterior. Por ejemplo, una persona viene de República Dominicana y se hizo su prueba, su PCR antes de montarse en el avión y al llegar aquí tiene que repetirla. Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo recomendado realmente? ¿Tiene sentido esa medida que han adoptado las autoridades aeroportuarias aquí en Venezuela? Mira, mi opinión muy franca y muy directa es que eso huele a negocio, porque eso no tiene ningún sentido. Yo estoy en otro país, ¿verdad? Estoy allá, papá, yo estoy bien, o yo me vacuné, por ejemplo, que es o ya cada día ya hay más de 1.000 millones de personas vacunadas en la Tierra. Bueno, chicos, pídeme el certificado de vacuna, ¿verdad? Eso a ti sobra porque yo vengo protegido por la vacuna. Ahora, esa idea de que vente para acá para hacerte el examen, además se lo quieren hacer 2 veces. Chicos, eso no tiene ningún sentido, porque si tú de verdad quisieras el protocolo, lo respetara, tú estás entonces forzado y obligado a que todo caso sospechoso y todo aquel que tenga contacto tiene que ser un PCR para poder saber por dónde anda el virus correteando sin que tú te des cuenta. Eso no se hace hace 8 meses, 10 meses. Entonces, ¿para qué va a hacer esto? Ah, bueno, yo no sé cuánto, porque si tú le haces esa broma a 1.000 personas al día, mira, son un dineral. O sea, a mí eso sinceramente no lo veo, ni lo considero ni prudente, ni necesario, ni conveniente. Creo que hay una exageración metodológica allí que no tiene ningún sentido. La opinión del doctor sobre ese punto. Bueno, mira, ese es un dictamen que estableció el gobierno para poder ingresar al país. Evidentemente, pienso que ellos lo que están buscando es blindar un poco más la posibilidad de que no entre más ninguna cepa aquí a Venezuela. Desde el punto de vista práctico, uno pudiese pensar que a lo mejor la persona se hizo su prueba antes de salir y en el aeropuerto pudo entrar en contacto con alguien, pero no dan los tiempos como para que esa prueba se detecte. No da los tiempos, pues, como dice el doctor. Pero bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que están como buscando blindar de alguna forma que no entre no entre más ninguna nueva variante al país. Tengo que hacer una pausa, pero voy a leer rápidamente unos mensajes, doctor Orihuela. ¿Me escucha? Sí, te oigo Aquí, perfectamente. Tibisay Páez. Un saludo al profesor Orihuela de parte del señor Olivio Páez, gran amigo, catedrático como él, es el que necesita este país. Adri dice, con un programa tan vital y de interés nacional no deberían ir a comerciales, por favor. Bueno, eso no se puede así. Ojalá pudiéramos hacerlo. Felicitaciones, más programas así, pero sin comerciales. Bueno, buenas tardes, nuevamente el saludo. Orlando Suárez, buenas tardes, un cordial saludo. Yo me pregunto, con el virus en su pleno destrozo, ¿va a permitir en Semana Santa? ¿Será libre cuando debería ser extremadamente radical? Porque quieren hacer eso así, lo veo muy mal. Otro comentario al respecto. ¿De qué sirve cuidarse si aquí se quita la flexibilización en día festivo y la gente hace fiestas en calles y casas? Bueno, comentarios que hace la audiencia. Hacemos la pausa y ya regresamos para la parte final de nuestro programa del día de hoy dedicado pues a la prevención en la lucha contra el COVID.
Sí, ciertamente yo creo que hay que dedicar más programas al tema. Estoy de acuerdo con quienes plantean que se debe abordar muchísimo, sobre todo para la tranquilidad de la ciudadanía, para que estén bien informados. Y por eso es importante que voceros del sector público nos acompañen, nos envíen siquiera un mensaje grabado, pues, si no quieren asistir al programa en vivo o vía Zoom, en fin, tantas alternativas que tenemos para conversar sobre estos temas. Y hemos pedido tanto a la doctora Landaeta, María Eugenia Landaeta, como a la doctora Patricia Valenzuela Robles, en vista de las fallas en la comunicación, que nos grabaran audio para sus reflexiones sobre el tema. Entonces, vamos a escuchar en primer lugar a la doctora María Eugenia Landaeta. ¿La tenemos? Ya la tenemos, ¿verdad? Escuchamos lo que nos dice. Adelante. Yo pienso que a la larga lo único que nos va a ayudar a terminar esta segunda oleada es que las personas tomen conciencia de la importancia de las medidas de prevención. Las personas deben aprender cómo se utiliza la mascarilla, que se utilice sobre la nariz y la boca, que no se estén tocando la cara ni acercándose a las personas cuando hablan, que procuren mantener el distanciamiento social en la medida de las posibilidades, que se laven las manos cada rato y que si no tienen agua y jabón que utilicen gel alcoholado o alcohol medicinal para limpiarse las manos, sobre todo después que hayan tocado algunas superficies. Y también es importante que las personas entiendan que la vacuna no nos va a resolver el problema en este año. Mientras nosotros logramos que todas las personas sean vacunadas, por lo menos un 60%, para alcanzar la inmunidad de rebaño, tenemos que mantener las medidas de prevención. No podemos depender de la vacuna solamente, sino que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Bueno, doctora Landaeta, muchas gracias a la doctora María Eugenia Landaeta, jefa de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Vamos a escuchar también el mensaje de la doctora Patricia Valenzuela Robles. Ella también es infectóloga, la escuchamos. ¿No la tenemos todavía? ¿No la tenemos? Bueno, ok, vamos a escucharla en algún otro momento, en esta última parte del programa. Doctora Orihuela, ¿nos acompaña? Sí, no. Ajá. Que procure. Perdón, ¿tenemos ese mensaje que se oye allí? ¿La tenemos o no la tenemos? A la doctora Valenzuela. Ahora, doctor Orihuela, con respecto a esta polémica que se ha generado sobre la vacuna, por ejemplo, AstraZeneca, que se ha sido suspendida en algunos países, y bueno, después de tantas campañas que se hicieron, bueno, algunos le daban el tinte político, resulta que la vacuna más solicitada en el mundo es hasta ahora la rusa, ¿no? La que tiene hasta ahora como mayor demanda. Bueno, fíjate, yo creo que lo que ocurre con la vacuna de AstraZeneca es también una exageración pedagógica, un exceso de cuidado, de celo en el cumplimiento del deber. ¿Por qué? Porque hasta ahora han habido 22 casos, de los cuales solamente 6 se han confirmado que tienen que ver con la vacuna, un problema de la coagulación de la sangre del que se vacunó. Eso está estimado sobre un total de vacunaciones aplicadas que ya se acerca a los 1.000 millones. O sea, esa es una cifra, digamos, estadísticamente despreciable. Y es una complicación que puede ocurrir, ¿sí? Que significa que tienes que suspender la vacuna. Hay tanto celo con esto que, bueno, de repente todos los países que temen ser señalados, qué sé yo, que si están haciendo experimentos como los nazis, de pronto todos se callan y se hacen los locos. Fíjate que la OMS hoy se vio obligada, hoy hace ratico, a declarar y a afirmar que había que, independientemente de que hay que investigar las causas de este problema con esa vacuna, no hay que detener el proceso de uso de la vacuna. Esto, digamos, es como decir la norma, ¿verdad? No hay que alarmarse por un número de casos que son significativos porque son muertes de personas o enfermedades graves, pero tampoco hay que hacer de eso la causa para o la excusa para no actuar. Luego, ya los Estados Unidos se aproximan a vacunar a toda su población, que son 400 millones más o menos dentro de 2 o 3 meses. O sea, y eso sería, digamos, un pedazo grande de la sociedad. Los hindúes van a buena velocidad también con sus propias vacunas. O sea, que yo creo que efectivamente, bueno, las que hay hasta ahora en el mercado, todas son buenas. No podemos decir, esta vacuna es una estafa, esta vacuna es un fraude. Algunas goticas esas que mandan que tal pócima sí, pero eso no tiene nada que ver con vacunas. Ahora, pienso que
el temor va a seguir porque estamos como en una fase experimental. O sea, cuando arranca el proceso, mira, en apenas un año hubo vacuna. Cuando yo recuerdo cuando empezó este debate, justamente el año pasado, en febrero, marzo, que el más optimista decía 10 años, ¿no? En 10 años habrá una vacuna. Bueno, porque es la historia de cómo se hacen las vacunas. Y yo lo he contado muchas veces porque eso no se sabe tampoco para ubicar en su sitio correcto la verdad. En el año 2003, el SARS famoso, que ocurrió también en China, que se llamaba la broma respiratoria aguda, que mataba a mucha gente, y después que llaman el MERS, que es el movimiento igual, es un respiratorio agudo del Medio Oriente, eso fue en el año 2011. Y en el año 2012, estamos diciendo que son casi 10 años ya, comienza una investigación rápida, violenta, urgentísima, para buscar una vacuna para el MERS, que es otro pedazo, digamos, otra forma parecida a este virus del actual que estamos viviendo, el coronavirus, y contra el ébola. Y fue una batalla contra el reloj que logró tener entonces las moléculas armadas para ensayar con vacunas. O sea que cuando llegamos, por, bueno, esta fortuna de la suerte, al comienzo con el destello con el coronavirus, lo que estamos ahorita viviendo, había un terreno caminado importante en elaboración teórica, en creación de opciones de salida a una vacuna. Y eso es lo que permite arrancar. ¿Por qué se hace un riesgo enorme en el momento del año 2012-2011? Mira, porque mató a la tercera parte de la población que se infectó en una cuestión accidental, en un virus que había mutado y se había mezclado con camello y se había mezclado con murciélago. O sea, lo que quiero decirle con esto es que más bien la velocidad es muy intensa con la que estamos corriendo los acontecimientos. Por supuesto, hay que ajustar, hay que tener cuidado, corregir, pero en general, repito esto, las 6, 7 vacunas que dominan la escena mundial, todas pueden ser consideradas como eficaces, buenas y hasta ahora con muy poca toxicidad. Bueno, doctor Orihuela, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Vamos a seguir en contacto, lo volveremos a contactar en los próximos días. Siempre a su orden. ¿Usted ya se vacunó? Yo me vacuné temprano, me vacuné exactamente comenzando de enero la primera dosis con la vacuna Pfizer y luego hace unas 4 semanas la segunda dosis. Debo contar que mi familia pequeña, pues acá tengo dos hijos médicos, tengo mi hija que le agarró COVID en Caracas y la tumbó duro, mi esposa es médico pediatra. Bueno, mira, nosotros no tuvimos hasta ahora ninguna molestia que lamentar. El dolor del sitio de la inyección, que inflamación, que malestar, que fiebre, no tuvimos absolutamente nada. Y yo eso, por supuesto, me gratifica, me contenta. Y ayudamos a mucha gente también a vacunarse. Eso que llaman tercera edad, de 65 para arriba. En los Estados Unidos había la posibilidad de vacunarse sin mayor complicación, sin hacer ningún tipo de presita ni nada de eso, sino que te ponían una cola y te vacunaban y listo. Eso lo hice yo, bueno, pendiente de, digamos, después, si vamos a la batalla concreta, ya tengo por lo menos la vacuna puesta. Y yo sé que por allí puedo seguir trabajando duro sin mayor riesgo. Así es, muchas gracias al doctor Orihuela. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Patricia Valenzuela Robles y luego despedimos el programa con el doctor Luis Jiménez. Adelante, el mensaje que nos envía la doctora Patricia Valenzuela Robles. Doctora, ella es médico infectólogo. Adelante. Es importante que entendamos que debemos continuar con la práctica de las medidas de prevención, usando tapaboca, distanciamiento físico, lavado de manos, usar protección ocular con la pantalla facial o escudo facial, evitar lugares cerrados con mucha gente, asistir a reuniones. No podemos celebrar ni bautizos, ni con primera comunión, ni cumpleaños, porque ahorita estamos en la segunda onda epidémica en Venezuela. Hay una alta tasa de transmisión del virus, los casos nuevos de COVID-19 se han incrementado y es el momento de cuidarnos más que nunca indiscriminadamente del modelo de flexibilización. Si usted se puede quedar en su casa, hágalo. Si puede hacer teletrabajo, hágalo. No pierda la oportunidad de hacerlo. Se cuide usted y cuida a su familia. Y cuida a su comunidad, a sus colegas, a sus compañeros. Eso es lo más importante, el lavado de manos con frecuencia, con agua y jabón, o desinfectarlas con gel antibacterial. Por favor, tengamos conciencia de esto. Gracias. Gracias a la doctora Patricia Valenzuela. Hablando de cumpleaños, ayer falleció Emilio Arbelo, un gran cantante venezolano, y quiero extenderle nuestras condolencias a su familia. Bueno, su pieza, su canción Cumpleaños Feliz, pues forma parte, como lo decía yo ayer en el Twitter, de la venezolanidad. Así que, de verdad, pues
nuestras condolencias a toda su familia y nuestro reconocimiento a ese gran venezolano. Bien, doctor Luis Jiménez, ya cerrando el programa, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. ¿Alguna reflexión final sobre este tema y contactos, en fin, que la gente quiera tener con Salud Chacao? Todo lo que se pueda informar, digamos, ya como cierre, como corolario de este espacio. Sí, bueno, ante todo, gracias. Y me uno a las recomendaciones que dio el doctor Orihuela, que dio la doctora María Eugenia y la doctora Patricia. Y recalcar pues que lo importante es mantener las medidas de bioseguridad. Si nosotros mantenemos las medidas de bioseguridad, vamos a lograr vencer esta adversidad que nos estamos enfrentando desde el año pasado. Y bueno, el mensaje de nuestro alcalde, Gustavo Duque, tanto a la comunidad de Chacao como a todos los televidentes, es que se sigan cuidando. Debemos seguirnos cuidando para poder salir de especial. Y en Twitter, @saludchacao. Y ahí encontrarán todos los números de contacto por los cuales pueden acceder a nuestro sistema telefónico para darle orientación sobre este problema que estamos viviendo. Aquí nos pide Ana María Natera de Duque. Vladimir, por favor, cronograma de vacunación, ¿dónde quiénes? Por favor, no lo tenemos, yo no tengo ese cronograma, pero sí es un tema importantísimo, por eso es importante que vengan funcionarios pues, de distintos niveles a colaborar en cuanto a la difusión de todas estas informaciones que son muy importantes para la comunidad. Reiteramos la invitación al ministro Alvarado o a quien él designe para que nos acompañe en Vladimir a la 1. Y ahora sí nos despedimos. Yesenia nos está haciendo señas de que debemos despedirnos, porque si no nos vamos, corremos el riesgo de quedarnos. Así que bien, será entonces hasta mañana. Y gracias al doctor Luis Jiménez por acompañarnos. Sigan con la programación de Globovisión.